Este podcast se grabó en mayo del 2024. Consulta actualizaciones y reformas referentes al tema. Si crees que en tema de impuestos el gobierno es tu peor enemigo, aún te falta mucho por conocer. Esto es Eruditas Fiscalistas. Muy buenos días, queridos eruditos, bienvenidos a una edición más de Eruditos Fiscalistas. El día de hoy hablaremos sobre un tema interesantísimo que se llama El Código Fiscal no sirve, pero para dar inicio y entrar de lleno al tema, quiero darle la bienvenida al licenciado Adrián Santamaría, el fiscalista del Fistol. Adrián, buenos días. Cuéntanos por qué el Código Fiscal no sirve. Hola, mi querido Rafa. Rafa Vargas, su consultor fiscal de cabecera. Sí, mi querido Rafa, fíjate que el motivo de este título tan polémico es en realidad porque debemos todos los ciudadanos apegarnos al Estado de Derecho, apegarnos a las leyes y evidentemente en las leyes existen jerarquías. Vamos a empezar con una anécdota de hace algunos años. Un contador me decía que el Código Fiscal era superior al resto de las leyes fiscales, a la ley de ISR, la ley del IVA, por llevar la semántica de código. Si tú buscas en el diccionario de la Real Academia, nos dice que código es una recopilación de leyes. Y simplemente por esa definición, hay varios contadores que dicen que el Código Fiscal es superior al resto de las leyes fiscales y en general. Pues bueno, lamento contradecirlos que no es así. En México existe una figura basada en la mayoría de los países democráticos, una figura de un maestro teórico apellidado Kelsen, que los abogados nos lo enseñan hasta el cansancio, en una figura que hizo que se llama pirámide de Kelsen. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? Es la jerarquía de leyes, no es otra cosa más que la jerarquía de leyes. Entonces, ¿por qué el título tan llamativo, tan polémico y demás del Código Fiscal no sirve? Pues por lo que te voy a contar a continuación, mi querido Rafa. La máxima figura legal que existe en México, el máximo instrumento legal o legislativo, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la Constitución Política, viene desarrollada y creada desde hace más de 100 años, dando mucho énfasis a las garantías individuales, que digamos en temáticas más modernas les llaman derechos humanos, pero en realidad ambas, tanto garantías individuales como derechos humanos, buscan proteger al particular de los gobernantes, de los gobiernos. Entonces, es cierto que nuestra Constitución en 1917 fue copiada por varios países, eso es real. Hasta donde yo tengo conocimiento, concretamente la Constitución de Polonia sí nos copió, y por lo menos 3 o 4 países más, que ahora no recuerdo, pero es ocioso mencionarlo, por la benevolencia y por la parte atinada de proteger a los seres humanos a través de derechos humanos y garantías individuales. ¿Por qué se llaman garantías individuales? Porque esa ley, esa Carta Magna, garantiza que a todo ser humano, por el simple hecho de entrar a territorio nacional, será protegido por estas garantías individuales. Entonces, en función de eso, mi querido Rafa, ¿por qué el Código Fiscal no sirve? Bueno, no es que no todo no sirva. Sin embargo, aquellas disposiciones que sean contrarias a la Constitución, pues evidentemente no sirven, no son acordes a nuestra Carta Magna, nuestra máxima ley, y uno tiene facultad de impugnarlas a través del juicio de amparo para que no le apliquen esos artículos. Y así como el Código Fiscal, el resto de las leyes, ley del impuesto sobre la renta, ley de IVA y demás, si son contrarias a nuestra Constitución, existe la facultad de acudir a una instancia respectiva para que esos artículos no nos afecten nuestra esfera jurídica y prácticamente desaparezcan de nuestra realidad jurídica. Entonces, básicamente es el motivo de este podcast, que se den cuenta que las leyes secundarias, todas aquellas emanadas por el Congreso, tienen que ser armónicas con la Constitución, y si no lo son, tenemos la facultad de extinguirlas, de erradicarlas de nuestra realidad. Claro, es interesantísimo lo que mencionas, porque muchas de repente, pues del actuar de la autoridad contraviene pues a la Constitución, las garantías individuales.
desafortunadamente el contribuyente, al no ser experto en ello, no lo sabe, pues bueno, tiende en muchas ocasiones pues a hacer caso a la autoridad cuando tiene como derecho el defenderse o tiene como derecho el impugnar y sin el desconocimiento. Recuerdo que en alguna ocasión vimos un artículo, vimos un dato en el que solamente el 3% de los contribuyentes en México se defienden y el otro 97% no lo hace, aún así siendo su derecho. Justo así, mi Rafa, y sin embargo, las leyes ahí están. Es muy común y muy coloquial que en pláticas de café los mexicanos nos quejemos de la corrupción, nos quejemos de la ausencia de Estado de Derecho. Sin embargo, como lo hemos dicho varias veces aquí, mi querido Rafa, por lo menos en términos fiscales, los tribunales federales y los juzgados de distrito también federales son muy poco corruptos. No descarto que a lo mejor con algún asunto de 20,000 millones de pesos o más, alguien quiera querer corromper a algunas personas, individuos, funcionarios de los tribunales. Sin embargo, en nuestra experiencia, pues no es así. Insisto, no descartamos que suceda, pero en su abrumadora mayoría es gente honorable la que está en juzgados de distrito, en tribunales colegiados, en tribunal fiscal, y por lo tanto el sistema de derecho, el Estado de Derecho, sigue siendo justo, sigue ejerciendo justicia, y los contribuyentes pueden, evidentemente con un buen abogado, pueden acudir con tranquilidad a exigir la justicia fiscal. Claro, nada más es cuestión pues de conocimiento o en su caso de desconocimiento. Pero para eso estamos nosotros. Recuerden escuchar nuestro podcast y aquí podrán tener varios tips sobre pues cuáles son sus derechos en temas fiscales. Y pues bueno, llegamos al final de nuestro podcast. Recuerden ir a nuestras redes sociales en Eruditos Fiscalistas, @Eruditos Fiscalistas en Instagram y en Facebook. Y ya nada más quedaría la acción, la famosa acción erudita. Adrián, ¿cuál sería para este podcast? Mi querido Rafa, está muy clara, muy simple, pero les puede ayudar mucho en su vida productiva, en su empresa y hasta en su vida personal. ¿Cuál es la acción erudita de hoy? Lea la Constitución. Lea por lo menos los primeros 31 artículos de la Constitución. Léalos, se pueden tardar, 5 o 10 minutos en leerlos. Vuélvalos a releer. Entiéndalos y en función de eso, cada vez que usted se cruce con una realidad que le quieran imponer ciertos artículos de cierta ley, trate usted de interpretarlos conforme a esos artículos de la Constitución y va a ver si esa ley es armónica con la Constitución o de plano no sirve. Puede usted acudir a un medio de defensa para eximirla de su realidad. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerden que nosotros somos prácticos, somos directos, pero sobre todo somos eruditos fiscalistas. Gracias. Gracias por escucharnos. Hoy ya eres un poco más erudito. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.